Dictadura nunca más, dictadura nunca más, dictadura nunca más. Urgente, urgente, asamblea constituyente. Urgente, urgente, asamblea constituyente. Hoy querrán detenernos, hoy querrán cerrarnos las puertas y querrán callar las voces que piden y exigen un cambio urgente y necesario en nuestro país. Pero no van a detener las calles, no van a detener a un pueblo que hoy empieza a despertar y empieza a entender quiénes son sus reales y verdaderos opresores. Ha cambiado todo y lo único que no debería cambiar es la Constitución. ¿Cómo es eso? ¿Qué tipo de razonamiento restrictivo, minúsculo, diminuto es ese? Que la nueva Constitución o la Asamblea Constituyente antes está cerca, no está lejos. Nunca, por nunca, se va a poder detener las ideas y el pensamiento libre de todos los peruanos. Estamos en el 2022 y el pueblo y las calles ha salido a decir que queremos una Asamblea Nacional Constituyente para escribir una nueva constitución política plurinacional. El Congreso de la República, el despacho congresal del congresista Flavio Cruz Mamani, presentan En Contacto con Flavio Cruz, un espacio de socialización de nuestra labor parlamentaria. En Contacto con Flavio Cruz, ya está con ustedes. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? De nuevo En Contacto con Flavio Cruz, como todos los sábados, solamente las semanas de representación. Ustedes saben, no podemos estar con ustedes, pero como siempre retornamos para informar toda la tarea parlamentaria que estamos cumpliendo aquí en el Congreso de la República. Tenemos una batería de información, muchos temas importantes. El saludo también de René Choque Alave. Saludos, doctor Flavio, y saludos a quienes ya están conectados justamente con este espacio. Luego de esta pausa, estamos hoy 30 de abril con la última edición de este mes. Estamos listos y prestos y iniciamos de esta forma. Entonces, de inmediato les compartimos la experiencia de la gestión parlamentaria que desarrollamos aquí. Pero yo antes quería hacer un comentario relacionado a este encuentro bonito que hemos tenido con los atletas allí en nuestra región. En casa es mucho más potente en términos de afecto, digamos, porque quienes estamos en el mundo deportivo y quienes hemos practicado este deporte, bueno, pues sentimos cierta familiaridad. Le habíamos pedido a Julio Cutipa para que nos alcance una lista para saludar a nuestros campeones y campeonas, y yo quería destacar algo, ¿no? Que del listado que nos alcanzó y compartimos esta mesa, un almuerzo de confraternidad con ocasión de que ellos volvían de Sierra Brasil, así se llama, en un evento internacional, todos estaban en un hecho de haber participado, están a punto de viajar o es que se preparan para una competencia en África, en España, en Colombia, y ninguna de esas actividades se desarrollaban en alguna región del país o menos en alguna provincia de nuestra región. O sea, quería saludar eso, o sea, realmente que el atletismo somos internacionales. Eso es lo que quería compartir en palabras sencillas. En el trabajo parlamentario aquí hemos estado viendo algunos asuntos con relación, por ejemplo, a que volvió a la mesa del debate nacional el tema de la Asamblea Constituyente a raíz de las reacciones del sur, fundamentalmente de Puno, de Ayacucho, del Cusco, y el presidente presentó el proyecto de la Asamblea Constituyente. Ahora está en territorio del Congreso de la República, hay voces divididas, por supuesto que hay voces de desesperación también, porque sobre todo en la mayoría de las bancadas de derecha no lo tomaron a bien, hay reacciones y hay el temor, yo creo, de que esto se pudiera dar en el más corto plazo. Nosotros somos, como Partido Democrático, ponemos a consideración para el debate nacional, para la discusión, para la deliberación, pero así no lo han tomado muchos. Y a propósito de ello, con la iniciativa de la congresista Margot Palacio, se organizaba un foro esta semana, y el foro se frustró porque la presidenta del Congreso ordenó que se cierre el auditorio donde se tenía que realizar el evento, fundamentalmente porque tendría que estar como ponente el doctor Vladimir Cerrón, presidente del Partido Perú Libre.
¿Y cómo es que un hombre puede movilizar tanto, ¿no? Y más que Vladimir Cerrón, yo creo que son sus ideas, es su mensaje, es su capacidad de influencia, que es lo que finalmente motivó a que convocaran de urgencia a una junta de portavoces y allí, siendo mayoría, acordaron que todos los que tienen sentencia, porque alguna salida le tenían que encontrar de que no pueden entrar al Congreso. El Congreso no solamente el palacio que ustedes conocen, sino tiene más de 8 edificios y tiene un montón de auditorios y en uno de ellos tenía que realizarse. Al final de algo pequeño, de un foro que no hubiera pasado de 100, 150 personas, terminó siendo un evento mediático. O sea, el rebote, sobre todo en las redes sociales, toda la prensa política que está frente al Congreso se enteró del tema, o sea, tuvo un rebote inesperado y de impacto nacional prácticamente, y la gente que no quería enterarse se enteró que ya estaba en agenda el tema de la Asamblea Constituyente. ¿Qué es lo que votó la mayoría? O sea, sobre todo el sur. Este programa no ven a nivel nacional o internacional, pero sobre todo el mensaje del sur, cada vez que vamos en semana de representación, es que a ustedes los hemos elegido para que cambien esa constitución. Así que nosotros vamos en esa línea. Los de Perú Libre no tenemos problema. Nosotros que sentíamos que el presidente nos había dado las espaldas, ahora sentimos que el presidente volvió a su carril y eso es una buena noticia. Finalmente el foro se dio, le compartimos imágenes en el local de la bancada de Perú Libre que está en el primer piso del Palacio Legislativo, ¿no? Ahí estuvo el señor Duverly dando su exposición, su ponencia y bueno, improvisado quizá, pero se dio finalmente. Lo importante es la agenda que se dio al respecto. Entre otros temas que yo considero importante que debemos compartir con ustedes a modo de informe, es el tema de la situación de las comunidades de Chilla, Pucara, Chilla, Chambilla, en la provincia de Chucuito, Juli, que se han venido esta semana y el día miércoles estuvieron, el día jueves estuvieron también, los hemos acompañado algunos congresistas de la región junto con nuestro vocero para ofrecer una conferencia de prensa donde obviamente sentamos una posición de desacuerdo en un tribunal constitucional que ya es impropio, ya perdió su vigencia. Sin embargo, agendaron y sentenciaron en contra del valor que debería tener una consulta previa. No hay necesidad de consultar, dice, esto es simplemente, la consulta previa no es constitucional. Y bueno, ellos que tienen sus tierras concesionadas, creo que son como 2.000 hectáreas más o menos, están en desacuerdo y temen que la actividad minera vaya como ha pasado con las cuencas de Ramis, de Yayimayo, de Coata, etcétera, y luego dejen sobre todo contaminación, pasivos mineros, ambientales, y luego se contaminen sus aguas, sus tierras, sus pastos. Entonces la gente está descontenta. Yo no sé qué vaya a pasar más allá de las sentencias, los que creemos en el Estado de Derecho, pues el Estado de Derecho no está pues escrito en piedra, pero hay una máxima autoridad que se llama pueblo. Así que yo no sé qué vaya a pasar ahí, pero las protestas están dadas y el Ministerio de Energía y Minas tiene que tener una palabra sobre todo decisiva en este tema. Nuestra solidaridad con los hermanos que han venido desde la región, desde nuestra región, Chilla, Chambilla, Chilla, Pucara, comunidades que están involucrados en este tema. René, que conoce la provincia, creo que puede también agregar algún comentario. Bien, doctor Flavio, para compartir o agregar algo respecto justamente a los temas que has tratado. En efecto, el foro que justamente se ha realizado, ¿no?, al final, el 26 de abril, bueno, habría que señalar, como tú decías, tal vez se ha hecho más publicidad, más propaganda justamente con esta negativa que no tenía un argumento, ¿no? Y más aún cuando esta decisión ha sido pues a última hora. Según lo que justamente hemos tomado conocimiento, tenía la autorización como corresponde, pero como tú decías, una persona justamente es la que hizo cambiar todo este acuerdo que había para ceder justamente este ambiente. Y creo que es un inicio, yo considero particularmente, de estas actividades que justamente se van a dar. Y muy bien, doctor Flavio, la intervención también oportuna, ¿no?, de muchos congresistas justamente en el patio, ¿no?, del Palacio Legislativo, ¿no? Ahí señalaste de que este espacio, este foro es justamente el lugar donde se deben debatir, donde se deben intercambiar las ideas respecto justamente a esta propuesta que ha planteado el Ejecutivo para un referéndum, para un Congreso
constituyente. Y sobre el particular habría que señalar, ¿no? Doctor Flavio, hemos estado revisando justamente los planes de gobierno, ¿no?, de los distintos partidos políticos que justamente han postulado para las elecciones del año 2021, que justamente tenemos ahora como resultado a un presidente de la República del partido político Perú Libre. Hemos revisado de buena cantidad, ¿no? Y qué sorpresa. Acción Popular, por ejemplo, por citar, uno de sus propuestas de campaña, uno que está justamente en el plan de gobierno, es la nueva Constitución. Y uno, ¿cómo no explica que ahora que justamente el presidente de la República plantea, pueden decir de que no es una propuesta adecuada, etcétera, etcétera? Y demás organizaciones políticas, doctor Flavio, de similar manera, vamos a encontrar de que van por la reforma de la Constitución, por una nueva Constitución, o en todo caso una reforma parcial. Al final, casi buena parte de los partidos políticos en el año 2021 han ofrecido en su campaña que iban a justamente a luchar por una nueva Constitución. Y ahora nos preguntamos, ¿dónde están esas promesas? Habrían engañado justamente a los pobladores. Y con relación finalmente al tema de esto de las comunidades, justamente que pertenecen a la jurisdicción de la provincia de Chucuito, que están inmersos ya en una fase final, ¿no?, porque ha habido un pronunciamiento justamente de este Tribunal Constitucional en la que simplemente con un fallo indicando, ¿no?, de que el derecho a la consulta previa no es un derecho fundamental. Eso ha sido en sí la razón, el fundamento por la que no se les ha amparado su derecho. Imagino, doctor Flavio, van a recurrir a instancias internacionales, porque para que se concrete justamente esta consulta previa, no es necesario que esté en la Constitución política, sino que nuestro país ha suscrito varios convenios, y en esos convenios están establecidos ciertos derechos que justamente tienen esa categoría de fundamental. Esa es la razón por la que justamente ellos con mucha razón están reclamando. Entendemos, como reitero, van a ir a instancias internacionales para que no sean vulnerados sus derechos. El día de mañana es el día del trabajo, es el día del trabajador, y por eso nuestro mensaje muy especial a través de este video. El Día del Trabajador es un día celebrado en todo el mundo y es un homenaje merecido hacia todas las personas que con su esfuerzo, dedicación y profesionalismo ayudan a que el gran motor de la economía no se detenga. El trabajo no es otra cosa que el esfuerzo físico, mental, es la creación, es la innovación, es el hacer, es el pensar, es el sentir. Por eso, a todos los trabajadores del mundo, del Perú, de nuestra región de Puno, nuestro saludo especial, fraterno, un abrazo desde el Congreso de la República, especialmente de este despacho congresal. Siempre con ustedes, siempre con el pueblo. Usted está viendo En Contacto con Flavio Cruz. Nos vamos al pleno del Congreso de la República que hemos tenido el día miércoles y el día jueves. Todo empezó por temas que no siempre son de nuestro agrado, ¿eh? La acusación constitucional contra Daniel Salaverry, ¿se acuerdan de cuando en sus semanas de representación no había ido realmente a su región, Trujillo, y que se habían fraguado boletas de venta? Y bueno, ahora le cayó el peso de la investigación, de la sanción, y después de una reconsideración, porque en una primera votación no se logró los votos necesarios, que eran 50, pero en la reconsideración sí alcanzó 56, de manera que ahí se aprobó que hay causa para acusar a Daniel Salaverry, ex congresista, ex presidente del Congreso. Se autorizó la salida del presidente a Ecuador el día 29, viernes, estuvo en Ecuador en un encuentro binacional con aquel país. De otro lado, se dio cuenta de la moción de interpelación a varios ministros, ¿no? Chávarri, Aníbal Torres, Betsy Chávez, el de Justicia Palacios. Bueno, eso en esta semana seguramente se va a ver, es un tema engorroso, pero a eso muchos en el Congreso se dedican. Luego se vio también el tema de la denuncia constitucional contra Guido Águila Cuadro. ¿Se acuerdan de los cuellos blancos? Y después se acuerdan de la Academia Nacional de la Magistratura, que luego se comprobó pues en muchísimos casos, y la verdad las sospechas, los abogados sobre todo, siempre teníamos por ahí, bien raro que alguien que de estudiante no le gusta estudiar, normalmente es conocido pues el chancón de la clase, el dedicado, el disciplinado, el organizado,
pero aquel que no lo es, de pronto aparecía como fiscal, aparecían como jueces, llevaban a vocales, fácilmente hacían carrera. Bien raro. Ahí tenemos muchos amigos, colegas, docentes nuestros, pero con muchas excepciones, ¿no? Conozco mucha gente muy noble, muy honrada, yo creo, ¿no? Tienen nuestra confianza, pero hay algunos que siempre generaban mucha sospecha, ¿no? Y se comprobó pues, que este era un negociado, la Academia Nacional de la Magistratura. Se cambió ahora por Junta Nacional de Justicia, no sé si ha cambiado, parece ser que no hay nada nuevo. Así que Guido Águila ha sido, bueno, se ha formulado acusación, porque a la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, la denunció en su momento, así que se formulará la causa correspondiente. El día jueves se aprobó este proyecto de ley que incorpora a los documentos oficiales, sobre todo el año del bicentenario del Congreso de la República, que en septiembre el Congreso cumple sus 200 años. Ya, además del nombre del año que ya conocemos, también se pondrá en los documentos el nombre de año del bicentenario del Congreso de la República. Algo simbólico. Se modificó la ley 28094, ley de las organizaciones políticas, para establecer criterios de proporcionalidad en la aplicación de las sanciones. Bueno, yo fui víctima, voy a decir, fui candidato a la municipalidad provincial, no había hecho campaña un solo día y me sacaron una multa por encima de los 63.000 soles, recuerdo algo. Una lucha legal prácticamente, en primera y segunda instancia. Al final, tras una apelación, bueno, le ganamos, vamos a decir, el proceso, el procedimiento administrativo sancionador que nos habían iniciado. Dizque porque no presentamos el informe. Claro, nosotros creímos que si no hicimos campaña nunca, ¿qué vamos a rendir cuentas? Nada. Entonces ahí me parece que las sanciones eran muy exageradas. Ahora se ha regulado, depende si eres distrital, provincial, ¿no? Entonces en realidad un salvavidas para mucha gente que está en estos problemas o que después se le puede venir también. Estoy de acuerdo, ¿no? Hemos votado a favor. Autorizar al Jurado Nacional de Elecciones la ampliación de la presentación de listas. Este es un tema que está generando polémica, pero más allá de que el proceso ya está en camino, se va a gastar dinero, lo que sea, muchos han tenido problemas porque por primera vez en la historia se está incorporando a las mujeres, por ejemplo, la lista de equidad y paridad. Ahora, más allá del presupuesto que es verdad el Estado se debe cuidar, pero está el derecho de participación de los ciudadanos, o sea, el derecho político de participar, de elegir y ser elegido, ¿no? Por ahí se aprobó esto, no sé si pasará el filtro del Ejecutivo, hay posiciones encontradas. La propuesta de impedir la titulación de corralones y lotes en abandono en los procesos de formalización. Esto ha pasado para la comisión. Volvió a la comisión, ¿por qué? A ver, voy a explicarles en este papelito, ¿no? Esto es el corralón, no sé si el nombre técnico, ahí también discutieron. El terreno que mucha gente ocupa, pero tú solo vives en esta esquina, ¿no? Entonces, solo cuando venga la titulación, la formalización, puedes titular solo esta parte donde vives. 250 metros me parece que es el máximo. Todo lo demás lo tienes que dejar libre, ¿ya? Al Estado, ¿ya? O sea, no puedes titular. ¿Qué es lo que pasaba en la práctica? Tú vivías acá en una esquinita, pero lo titulabas todo. Y después, obviamente, tienes derecho porque eres posesionario, pero todo lo demás empezabas a vender, comenzabas a traficar prácticamente, comenzabas a beneficiarte ilegalmente, ¿no? Cuando no es tuyo o alguna vez por posesión lo adquiriste, no sé. Lo cierto es que eso generó mucha discusión, volvió a la comisión. Vamos a ver cómo va a terminar este tema. Modificación de la ley 28091, nombramiento de embajadores y diplomáticos. Votamos en contra porque esta es una ley donde, o sea, a este paso, cualquier hijo del pueblo nunca podrá ser diplomático, ni canciller, ni embajador. Le han subido, digamos, los estándares y esto es un abuso también, pues. O sea, un país donde quienes realmente tienen sus formaciones en países sobre todo extranjeros y que, bueno, durante todo el tiempo siempre han disfrutado del poder porque estaban en el poder y no había inconvenientes. Ahora que tienen la competencia, o sea, el pueblo está compitiendo de cargos, puestos, ministerios, entonces ahí viene, es una ley con nombre propio, está orientado a eso. Nos parece abusivo, votamos en contra. Pero bueno, se aprobó pues por la mayoría dictatorial que siempre hay en el Congreso. Se modificó el artículo 4 de la ley 28749, Ley General de Electrificación Rural, me parece bien,
¿Por qué solo tienes que darle energía simple, pues monofásica a las zonas rurales? Ya las comunidades se están organizando, y hay empresas comunales, cualquier persona puede hacer industria, así que se va a instalar con esta ley el sistema de la energía trifásica, que me parece muy bien. Esto sí es un avance, es una buena ley, sobre todo para la zona rural. Autorizar la percepción simultánea y pensión y remuneración del Estado por parte de los pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Es un tema, para mí lo tomamos, hemos intervenido, que es bueno que se hable del tema de las pensiones en el Congreso, porque hay un sector que tiene las peores pensiones, y eso no es justo, y algunos sectores privilegiados tienen buenas pensiones. En este caso, los policías, cuando cesan, tienen su pensión y podrían seguir trabajando haciendo seguridad en alguna empresa pública privada, y eso tendrán su propio régimen laboral y pueden percibir mi pensión, por otro lado mi remuneración, mi sueldito. Bueno, hay un impedimento sobre eso de percibir dos veces, sobre todo del Estado, no estamos hablando del sector privado, pero ahora resulta que ¿por qué solo ellos? Habría que pensar esto para los trabajadores del sector público, para otros sectores, ya para ampliar este derecho que lo están originando prácticamente los de la Fuerza Armada y Policía Nacional. Además, fue el proyecto de la Presidenta del Congreso. Proponen modificar la ley 29334, que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva. Creo que eso está bien. En materia sobre todo de los emprendedores, ¿no? Se aprobó también esta ley. Todo lo que sea reactivación, productividad, competitividad, hay que apoyar. La autógrafa observada del presidente declara interés nacional la recuperación, conservación y protección de la pesca ancestral en Caballito de Totora, en Pimentel, Chiclayo, Lambayeque. Bueno, al final hubo varias leyes ya declarativas prácticamente que, bueno, lo destacamos únicamente, pero el último pleno incluso fue casi de madrugada en el Congreso de la República. En la reunión de presidentes de comisiones se acordó que el Congreso iba a tramitar únicamente leyes sustanciales y no las declarativas, pero volvemos al mismo. Normalmente a veces la mesa directiva no cumple su palabra. Eso nada más le podemos compartir, aparte del incidente que hubo entre el señor Guillermo Bermejo y la señora Patricia Chirinos, que como miembro de la mesa directiva pues perdió los papeles y terminó insultando a Bermejo. Ustedes por la noticia lo conocerán, pero así como se comporta la gente que a veces aparentemente puede creer tener una formación, una decencia, pero lo pierden cuando la emoción te gana. Siempre hay que tener un control emocional para ese tipo de situaciones. Bien, vamos a seguir compartiendo en las siguientes semanas qué es lo que pasa con algunos temas que están en avanzada todavía. A continuación vamos a ir con nuestro segmento Educación en Acción, para ustedes, sobre todo las cosas que están pasando en el sector educación, que es un sector donde la verdad tenemos mucha tarea y mucho por hacer también. Vamos con eso. Bien amigos, ahora sí seguimos en contacto con Flavio Cruz desde el Congreso de la República y les queremos compartir temas relacionados al sector educación. Quiero empezar con algo que, bueno, por el antecedente que conocemos relacionado al concurso de directores de UGEL que está terminando ya. A ver, aquí hay que asumir algunas posiciones, independientemente de la que la ley diga o no, son cargos de confianza, la terna, aquella vez hubo terna, pero no siempre respetando el ranking. El caso Guzmán es un caso que todo el mundo conoce, y en realidad se cometió injusticia y eso queremos evitar. Hemos consultado al grupo parlamentario Puno y todos los congresistas estamos de acuerdo. Nosotros hemos girado un documento, lo vamos a hacer también a nombre de todos los congresistas, recomendando, exhortando a que el gobierno regional, la Dirección Regional de Educación, respete estrictamente el ranking, porque no es meritorio que tú excluyas al 1 y lo pongas al 2 o al 3. ¿Sí? ¿Qué pasa del 2 y el 1? O sea, eso no es mérito. Entonces hay un criterio de justicia, ya esperemos que se acoja, se respete, ¿no?
creo que es bueno armonizar ese tema y será bien recibido por el magisterio, y si no es así, obviamente será criticado, y como este caso que estoy viendo, el de Guzmán y otros casos más, será mal recordado y de quienes en aquel momento hicieron eso. Así que este proceso de urgencia, René, está terminando. ¿Cuándo vamos a tener? Junio tendremos nuevos directores. Sí, doctor Flavio. En sus cargos, digo. Exactamente, es un tema que tocaste y es la coyuntura que justamente obliga a que ya hay un periodo en el que justamente deben iniciar los nuevos directores. Efectivamente, no ya la designación de los directores de las UGELs no son de todas a nivel nacional, sino de una cantidad de plazas que justamente como consecuencia de la evaluación de desempeño han quedado vacantes, entonces su vigencia es al 1 de junio. En todo caso, a partir de esa fecha vamos a tener justamente nuevos directores. Y la particularidad que tiene este proceso es que es exactamente similar al anterior, ¿no? Donde, como tú decías, al recordado profesor Guzmán Ábalos, ¿no? Que muchos después de su fallecimiento rendían homenajes, ¿no? La mejor forma de rendir homenaje en estos casos, por ejemplo, de un proceso, de un concurso, ¿no? Es dar a la persona que ha ocupado el primer lugar, el puesto, la plaza que se merece. No se dio en ese entonces. Entonces creo que es una buena iniciativa de que, si bien es cierto, eso también hay que aclarar, el director regional justamente es la instancia, la autoridad que tiene esa facultad para poder elegir, ¿no? Ese es el término que justamente utiliza la norma, pero puede hacerlo, digamos, dentro de esa discrecionalidad que le faculta, elegir, proponer al que ha resultado primero, como lo indicaste. Eso sería observar el principio de meritocracia, ¿no? Que está establecido justamente en la ley 29944. Además, en algún momento se ha visto en una sentencia del Tribunal Constitucional de que este principio se debe observar. Claro, uno siempre se pregunta, ¿no? Pero si es cargo de confianza, entonces ¿para qué llevas al concurso? Mejor no debería haber concurso público, ¿no? Acá ha generado gastos al Estado, ha generado, digamos, participación de postulantes. Si se quiere, digamos, designar así a cualquiera, entonces mejor que no sea concurso, que sea cargo de confianza. Y ha durado casi todo un año. Exactamente. Entonces creo que sobre esto también se ha planteado una iniciativa legislativa que aún no está agendado, porque lo mejor, lo que debería suceder es que el cargo debería ser ocupado por quien justamente haya resultado primero en la terna. Y vamos a ver, a nivel nacional, vamos a hacer un reporte, ¿no? ¿Cuántas UGELs, cuántas direcciones regionales en su jurisdicción van a designar a los que realmente han ocupado primer lugar? Creo que sería un gesto importante, porque aquí se me viene a la mente, doctor Flavio, ¿cómo decimos a los estudiantes que si tú has, por ejemplo, a un estudiante, ¿no? Que ha logrado, digamos, una nota superior a los demás o ha sacado el primer lugar, para que no vaya a representar a su colegio en un concurso? ¿Cómo le explicaríamos? Y creo que este tema de designar al segundo, al tercero, digamos, incentiva a que no se pueda reconocer dentro de la comunidad educativa aquel que ocupó el primer lugar. En educación no debería darse eso, porque es un mal mensaje. Si los estudiantes saben, se enteran, y los profesores se enteran de que le están designando al que ocupó segundo y tercero, creo que los chicos van a quedar defraudados de que no hay necesidad de tener una buena nota, no hay necesidad de ocupar el primer lugar, porque sencillamente cualquiera va a ocupar ese cargo. Claro, porque soy amigo del director, a mí me envían al concurso, ¿no? Y al primero, al que me ganó, lo dejo ahí. Así que hay que evitar tener directores de media tabla, en otras palabras, ¿no? Muy bien, vamos a estar detrás de ese tema. El miércoles 27 se ha publicado, René, la resolución viceministerial 045-2022. Esta norma, no sé si, ¿cómo le llamamos? La norma del refuerzo escolar, porque muchos niños, niñas han tenido un déficit de aprendizaje. O sea, la modalidad virtual, está comprobado, no ha demostrado que tenga la misma fuerza, eficacia del sistema presencial. Contacto profesor-estudiante, la experiencia, la vivencia, eso parece que va a ser irreemplazable por todo el tiempo, porque la virtualidad no resolvió. Así que el Ministerio se ha visto obligado a sacar esta norma. ¿Doble esfuerzo para quién? Para los profesores. Sí, los papás, permíteme una ironía, los papás han tenido 2 años, como decía un meme por ahí, totalmente razonable. Los papás han tenido 2 años para lucirse, ¿no? Porque a veces critican tanto al profesorado, al magisterio, y mira, los papás fracasaron como profesores, y ahora a los profesores se les carga esta responsabilidad.
Sí, creo que en sí, en el fondo, doctor Flavio, es una medida que corresponde, ¿no? Porque son 2 años en realidad de pérdida. Recién con esta última norma que justamente vamos a tocar, recién ya se autoriza el aforo al 100%. Entonces, ni siquiera este año, desde el inicio del año escolar, se tenía la totalidad de los alumnos. Entonces, frente a esta situación que se ha dado en el año 2020-21, donde prácticamente la educación virtual, la educación remota, no ha satisfecho, y tú muy bien lo planteabas en alguna ocasión, se tendría que hacer una evaluación para justamente diagnosticar, a ver, cuáles son las competencias, cuáles son las capacidades alcanzadas en el año 2020-21. Y sobre esa base tener una línea de base para tener, digamos, a futuro cómo podemos mejorar esto. Entonces, esto creo que es un complemento para que justamente se pueda mejorar algo más, se puede hacer algo más en este año. Y lo que habría que destacar es esto, ¿no? Imagino que el Ministerio está planificando, digamos, un programa para poder contribuir, para poder compensar, porque esto entiendo que se va a hacer en horarios que son totalmente distintos al habitual, alterno, ¿no? Por ejemplo, yo escuchaba sábado y domingo, entonces ahí es donde justamente el docente va a poder hacer esa labor, pero tiene que ser remunerada, ¿no? Porque la jornada laboral que corresponde al docente justamente ahora está cumpliendo, ¿no? Perfecto. El día de ayer, viernes 29, salió el decreto supremo 006-2022. Para mí es un poco sorpresivo, René, porque claro, había profesores que han estado peleando administrativamente, políticamente, judicialmente, porque les reconozcan su cargo. Estamos hablando de los directores que estaban nombrados en el marco de la ley 24029, la ley del profesorado. Y que, ¿se acuerdan ustedes? Error, torpeza, lo que se llama el ministerio, cuando ya había la ley de reforma, los evalúan de otra manera y no según esa ley, y ahí empezó el problema. Y eso de larga data no se resolvía, y no sé si con esto se va a resolver. Le están habilitando para que puedan concursar en un proceso especial, extraordinario. A ver, interprétalo, René. Sí, creo que ahí son 2 hechos justamente cuando se promulga la ley de la reforma el 25 de noviembre del año 2012, que permite materializar al Ministerio de Educación procesos excepcionales de concurso, ¿no? Uno, por ejemplo, era el tema referido a los directores que a esa fecha estaban en la condición de nombrados, y el otro tema era de los docentes interinos. Pero aquí, por ejemplo, podemos analizar, empezando de los interinos. ¿Qué sucedió? Son docentes que en realidad tenían título, ¿no? Pero por un mal diseño de la norma técnica, lo que ha pasado en el transcurso de los años es que todos estos docentes han ganado los procesos judiciales al Ministerio de Educación, porque no era la manera correcta, no era el mecanismo adecuado de poder evaluarlos. Entonces esto definitivamente ha generado pues gastos, ha generado, como se dice, otros de otro tipo, ¿no? Digamos, perjuicios, y bueno, no ha tenido resultado. Al final esa evaluación de desempeño, o mejor dicho, esa evaluación que se ha aplicado a los docentes interinos, fue revertido a través de sendas sentencias judiciales, desde las instancias del Poder Judicial, como es un juzgado, las salas y de la Corte Suprema, de manera uniforme han resuelto de que aquel docente que tuvo su título durante la vigencia de la ley del profesorado no tenía por qué haber sido despedido. Pero esto ocurrió contrariamente, ¿no? Ahora vamos concretamente a este caso, de los directores y subdirectores. Exactamente, directores y subdirectores, que a la vigencia de la ley de la reforma magisterial contaban justamente con un nombramiento. No era como ahora, doctor Flavio, como recuerdas, designación. Ahora es designación. Ahora es designación. Con un nombramiento, ¿no? Que era por un periodo, en algunos casos, de 5 años, y en otros casos en forma indefinida. Entonces el examen, lo que hace el ministerio es emitir una norma técnica donde dice, ¿no? Bueno, sométanse a esta evaluación. Se someten a esa evaluación, y ¿qué ocurre? Ocurre de que muchos directivos no encuentran, digamos, un resultado satisfactorio. Pero acá el cuestionamiento viene, y imagino por eso es que varios órganos jurisdiccionales han amparado, han repuesto a directores a nivel nacional en varias UGELs, en varias instituciones. ¿Cuál es la razón, digamos? La razón es esta: estos directores han sido evaluados como que iban a ser directores que por primera vez iban a asumir. No han sido evaluados como que eran directores que estaban en el cargo. Claro. ¿Cuál era la evaluación correcta de acuerdo a la ley de la reforma? La evaluación de desempeño. Eso es lo que se debió evaluar. Entonces, al ver que el Ministerio de Educación hasta la fecha existen esas plazas que están siendo ocupados, digamos, por mandatos judiciales, inclusive creo que hay medidas cautelares que momentáneamente justamente dan ese derecho a que siga ocupando, y frente a los reclamos, como tú decías, que existe todavía, y mejor habrá dicho el ministerio, yo entiendo, a ese nivel, resolvemos de plano dando esta nueva oportunidad,
no es que aquí en la norma dice, ¿no?, que los directores que justamente en ese tiempo no lograron alcanzar, digamos, esa calificación que no correspondía a ese tipo de evaluación, van a ser repuestos, no, sino a través de una nueva evaluación excepcional, es lo que plantea la norma. En todo caso, aquí la propia norma señala, el Ministerio va a emitir una norma técnica donde va a precisar justamente los requisitos, los alcances, todo, y en todo caso estaremos dando cuenta justamente de ese correcto, marco normativo, ¿no? Oye, muchísima gente ya cesó. Creo que en su lucha, tienes mucha razón, doctor Flavio, al reaccionar de forma inmediata sobre eso, porque ahorita podrían alarmarse, ¿no? ¿Cómo es posible? Pero lamentablemente, por varias causas. Uno, entendemos de que por la edad, ¿no es cierto? Y el tema de la pandemia, lamentablemente, se lo ha llevado a muchos directores. Entonces, ahorita creo que no debemos estar hablando de mucha cantidad. En algunos casos, esos directores han vuelto a concursar, como ha habido varios concursos. Están designados. Están designados, entonces... Sí. No debería de llamar mucho la atención, porque a veces se tergiversa, ¿no? Se dice de que acá están queriendo traerse abajo la ley de la reforma, qué sé yo. Lo rescatable acá es, dice, evaluación. No es algo que no es puede ser de manera automática. No es una reposición automática. Exactamente. Van a tener que concursar. Bien. A ver, tenemos el Decreto Supremo 079-2022, que también salió ayer 29 de abril. Modifican el artículo 6 del Decreto Supremo 227-2015, a través del cual les están incorporando, René, las bonificaciones de educación bilingüe intercultural a los contratados. Solamente disfrutaban, gozaban de esto los nombrados, y ahora también los contratados tendrán acceso a este beneficio. ¿Estoy bien o no? Sí, creo que estamos en la línea correcta, doctor Flavio. En efecto, ¿no?, estos beneficios sí se estaban otorgando, se siguen otorgando a los docentes que justamente están nombrados, ¿no?, que hacen carrera desde la primera escala hasta la séptima. La percepción de estas dos asignaciones, ¿no?, por tener la condición de docente bilingüe, y la institución educativa también por calificar esta condición. Entonces aquí la norma justamente ya ahora hace extensivo a los docentes contratados, que por ejemplo vamos a precisar, ¿no?, que cuando presta, por ejemplo, en una institución educativa pública bilingüe, se les va a asignar un monto de 50 soles, ¿no? Y cuando tiene el docente la acreditación en lo que es educación intercultural bilingüe, tiene un monto de 100 soles, ¿no? Solo aquí habría que agregar, ¿no?, cuando justamente hemos escuchado la intervención del Ministerio hace algunas semanas, bueno, dijo de que este tema de educación bilingüe intercultural iba a tener un cambio, ¿no? Iba a haber justamente una especie de evaluación, reevaluación. El ministro lo anunció. Lo anunció. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Definitivamente que sí, porque en realidad no estamos en contra de la educación intercultural bilingüe. Estamos, digamos, muy centrados en recuperar justamente nuestras lenguas, pero creo que la forma como ha estado haciendo el ministerio no es la correcta. No, pues todo terminaba en una constancia, y ya todo el mundo tenía la constancia, de quechua, también de la constancia de aymara, depende de dónde postula, y al final vas a la institución, no se materializaba, digamos, la educación bilingüe ahí. No estaba bien, ¿no? El ministro, a la vez que se firmó la ley de la CTS en el Palacio de Gobierno, anunció varias cosas, ¿no? Como el retorno a el proceso de reasignación, por ejemplo, cuando antes era en cadena, ¿te acuerdas? No, vamos a visitarlo al ministro con varios temas, y sobre todo lo de infraestructura nos preocupa mucho. Y allí le hemos anunciado en la reunión de la Comisión de Educación en esta semana, también le hemos anticipado al ministro y lo vamos a visitar. Y les vamos a ir compartiendo siempre de primera mano, como quien dice, qué cosas están pasando en nuestro sector. Pero hay algo que también se ha regulado a través de la Resolución Ministerial 186 del pasado 27 de abril. Antiguamente le decíamos la directiva del año escolar, y algunos siguen llamándole así. La norma técnica relacionada al año, aunque aquí no dice, solamente dice derogar, que aprueba, ya creo que no están utilizando eso. Documento normativo denominado Disposiciones para la prestación del servicio educativo durante el año escolar 2022. Este sería el documento que va a regir
todo lo que es ahora hablamos de presencialidad, semipresencialidad en el del año escolar, ¿no? O sea, la norma que regula el año escolar. Sí, doctor Flavio, tiene razón, han cambiado la denominación, ¿no? Normalmente hasta el año 2019, vamos a llamarlo, porque ahí es donde era el 2009. Tiempo normal, ¿no? 2019, el tiempo era normal, pero 2020, por la situación de emergencia, la pandemia, ¿no? Entonces, esa mención era correcta, ¿no? Norma técnica de desarrollo del año escolar, tal, Sí, ¿no? sí. Pero desde el año 2020 cambia, y efectivamente aquí ya la norma indica expresamente que es el documento que justamente regula la prestación de servicio educativo a nivel del sector de educación para el año 2022. Bueno, son en sí nombres que se adoptan, lo importante son los contenidos, ¿no? Que debería tener. Entonces, podemos dar cuenta de algunos aspectos justamente que refiere este marco nuevo que se ha dado, porque aquí habría que señalar, lo dijiste correctamente, se está derogando las normas anteriores que se habían emitido hasta el momento. Eran dos en sí, ¿no? La resolución ministerial 531, la resolución ministerial 048-2022 y la que modifica esta, la resolución ministerial 108-2022. No tiene todo vigencia. eso, esta norma mata todo, como hablamos en fácil. En términos sencillos, es así, doctor. Entonces, solo está vigente a partir justamente del 28 de abril la resolución ministerial 186-2022 que regula, reiteramos, el trabajo en las instituciones educativas durante el año escolar 2022. Entonces, aquí hay un detalle, por ejemplo, cómo va a ser el servicio educativo durante el año 2022. Están las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de las competencias en las estudiantes, que justamente en cada año se consigna. Igualmente están las condiciones de gestión, y aquí encuentro lo particular en la calendarización, ¿no? Aquí la calendarización está organizada, por ejemplo, por bloques, su duración, las fechas de inicio y fin, y así el tema también de bienestar de la comunidad educativa luego de la pandemia es importante, el aporte socioemocional, y finalmente el tema referido, por ejemplo, la plataforma digital. Estamos en un tiempo en donde la tecnología es muy necesario y también contempla eso. En todo caso, doctor Flavio, para mayor alcance y para el conocimiento de los docentes, justamente tiene que ingresar a su página donde ya está insertado este documento normativo en su extensión. Solamente agregar el tema referido a reasignaciones. Justamente la semana de representación es la que ha sido la oportunidad en la que el Ministerio ha dado esta norma, ¿no? No pudimos justamente por esa pausa que se tiene de poder difundir, pero en todo caso indicamos de que ya el Ministro de Educación en ese anuncio que justamente decías hace un momento dijo, ¿no?, que iba a haber una nueva norma de reasignaciones. En efecto, hay una norma de reasignaciones donde tiene esta particularidad, ¿no? Una fase regional que tiene dos, ¿no? Una primera fase y una segunda fase. Lo que hay que destacar es la primera fase, ¿no?, donde justamente todas las plazas que se someten a concurso y hay un desplazamiento en esa y genera una plaza vacante en ese mismo acto, esa plaza va a ser cubierto en ese mismo acto. O sea, se produce un movimiento en cadena en el mismo acto, ¿no? Eso es lo que... Como era antes, podemos decir. Correctamente. La forma de reasignaciones que se aplicaba con la 1174 antes de la vigencia de la ley de la carrera magisterial, la 29944, precisamente a ese mecanismo se ha vuelto. En todo caso, esto creo que siempre debió ser así, ¿no? Porque solamente el tema de que los profesores tendríamos que colaborar, porque ¿qué pasa con los que renuncian? El que renuncia, bueno, deja la plaza. El problema es con que, claro, ¿y cómo lo retornas a su plaza cuando cuando su plaza que dejó ya está ocupado? Suele haber esos problemas. Muy buen punto para poder aclarar. ¿Por qué? Porque en sí la figura de renuncia, digamos, técnicamente está regulada en la 2744 como desistimiento, ¿no? Claro. Que tú tienes derecho a desistirte siempre y cuando que notifiquen la resolución. Pero en este caso, como es una norma especial, ya prevé esa figura, ¿no? No es posible la renuncia una vez que te han adjudicado. O sea, correcto, entonces eso evitaría, ¿no? Piénsalo bien antes de adjudicarte. Correctamente. No cometas el error. Bien, en nuestro resumen de la semana de representación podrán ver ustedes cómo está el tema deportivo. Tú también gustas del deporte, está un desastre nuestro estadio Enrique Torrelón en Puno. Hay muchos temas, así que es un tema al que también queremos involucrarnos. Hasta aquí el segmento Educación en Acción. Estamos presentando En Contacto con Flavio Cruz. Antes de
ir a un tema de saludo, yo quería compartirles otros temas que están pasando acá y que lo que pasa es que están en trámite y todavía no son oficiales, digamos, ¿no? El tema de la derrama magisterial en la Comisión de Economía, una cuestión previa que digamos que se tumbe el avance. Hay posiciones encontradas, muchos defensores aquí hay del sector privado, ¿no? Y más allá de los derechos de los ciudadanos. Al ciudadano acá le piden el voto, y cuando llegan acá se olvidan del ciudadano y se dedican a defender al sector privado. Esas es las cosas claras. Eso ha pasado en el tema de la derrama magisterial y eso también ha pasado, y eso tiene que seguir avanzando. Nosotros también hemos presentado un proyecto de ley sobre la derrama magisterial en el sentido que en los casos de emergencias tú puedas hacer tu retiro adelantado de tus fondos, de tu propio dinero. Pero así son, no lo agendan, no se avanzan acá las cosas. Lo otro es el tema de las 4 UITs, del retiro de las AFP, que ha sido un reclamo por las redes, toda la semana la gente estaba reclamando, pero ahí se avanzó, hay que decir la verdad. Incluso se exoneró ya del trámite en la Junta de Portavoces, firmaron todos para que pudiera agendarse para el último jueves, pero en la tarde del día jueves, el congresista William, que es uno de los, no sé, debe tener la condición de héroe por el tema de los de Chapín de Huántar, ¿no? A quien ese día también saludaron y homenajear, por supuesto que compartimos ese homenaje, pero yo no sé que por ser militar no tendrá sensibilidad humana, un corazón que ese día no funcionó, y lo cierto es que retiró su firma y con eso ya no había los votos necesarios para agendarlo. Han prometido la presidencia que este martes se va a ver el tema y va a ser agendado para el pleno de la semana que viene. Pero están reclamando. Yo saludo el gesto, cómo se ha movido el congresista, un gran amigo de Amazonas, Segundo Montalvo, por ejemplo. ¿Ya? Pero no se dio. Está en camino. Una semana de paciencia más podemos decir. ¿Ya? Nosotros ahí no hemos presentado un proyecto de ley, pero estamos respaldando todo lo que tenga que ver con el nuevo retiro de las 4 UITs de los fondos de las AFPs. A continuación, nuestro segmento Actualidad Jurídica con René Choque Alavés. Vamos, René. En Contacto con Flavio Cruz presenta Actualidad Normativa. Bien, iniciamos en este momento Actualidad Normativa. Como siempre, espacio destinado justamente para dar cuenta de las principales normas que se emiten a través del diario oficial El Peruano. Vamos a iniciar dando cuenta de la ley 31.461, justamente es la ley que declara el primer domingo del mes de febrero Día Nacional del Consumo de Pescado. Bueno, es una ley que ya está vigente a partir justamente del día de hoy, está vigente esta ley, la ley 31.461. Igualmente se ha publicado en esta semana la ley 31.460, ley para el fortalecimiento de las cadenas productivas del café y del cacao. Seguimos con más publicaciones. Tenemos la ley 31.458, ley que reconoce las ollas comunes y garantiza su sostenibilidad, financiamiento y el trabajo productivo de sus beneficiarios, promoviendo el emprendimiento. Bueno, sobre esto detallar algo, ¿no? Ha sido muchas sesiones donde justamente se ha debatido y finalmente ya es vigente a partir del 28 de abril del año en curso. Igualmente vamos a dar cuenta de los alcances del decreto de urgencia 008-2022. Es el decreto de urgencia que autoriza apoyo económico excepcional a deudos de las personas fallecidas en las movilizaciones ocurridas entre el 1 y el 6 de abril del año 2022. Bueno, esto creo que es por primera vez que de manera oportuna justamente se reconoce, porque en muchos casos ha habido pues víctimas como consecuencia justamente de algunos hechos que se han registrado. Entonces reiteramos, a través de este decreto de urgencia 08-2022 se está reconociendo a las personas que lamentablemente han perdido la vida durante las movilizaciones registradas entre el 1 y el 6 de abril del año 2022. Igualmente tenemos esta norma de la presidencia del Consejo de Ministros, es el decreto supremo 041. Es el que prorroga justamente el estado de emergencia nacional declarado por el decreto supremo 016
y las otras normas modificatorias. Vamos a destacar los aspectos más importantes. En esta norma se está disponiendo que ya toda la actividad en la administración pública debe reanudarse, es decir, con el retorno al trabajo presencial de los servidores públicos. Y sobre esto tenemos que ser claros y contundentes, ¿no? Lamentablemente durante el año 2020-21 y todavía aún parte del año 2022, aún todavía muchas de las entidades no están prestando el servicio presencial. Y eso en sí, ¿en qué afecta? Afecta justamente a los usuarios, a los administrados. ¿Desde cuándo entra en vigencia este decreto supremo que ha sido publicado ya el pasado 23 de abril? Va a entrar en vigencia desde el 1 de mayo. Entonces, atención, ya solamente hay una excepción en los que los trabajadores de la administración pública no pueden concurrir. Y la norma señala justamente las excepciones que son específicas para no realizar el trabajo presencial. En todo caso, ya están advertidos de esta norma que es oficial. Tenemos igualmente el decreto de urgencia 007-2022, es la que establece medidas extraordinarias para el otorgamiento de subvención extraordinaria a usuarios de los programas sociales Juntos, Pensión 65 y Contigo. Bueno, aquí lo que se trata es que se está dándose una subvención adicional porque el Estado normalmente viene otorgando desde hace varios años estos beneficios. Ahora se trata de una subvención adicional extraordinaria que asciende a 200, a 250 y 300 soles respectivamente a las personas pobres y más pobres usuarias del Programa Nacional Directo de los más pobres Juntos. Es el nombre que justamente se utiliza en este caso. Igualmente tenemos la norma emitida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, es el Decreto Supremo 006, Decreto Supremo que modifica el artículo 1 del Decreto Supremo 012-14-TR, reglamento de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo 015. Bueno, es una norma que tiene varios alcances y está modificando precisamente el trabajo cuando se suscita, por ejemplo, accidentes de tránsito, incidentes que ocurren. Entonces era una norma que no obedecía al contexto. Ahora esta norma está siendo modificada y tiene varias disposiciones que justamente van a amparar ahora cuando se suscita un accidente de trabajo, por ejemplo, en un centro laboral. Igualmente tenemos una norma del Ministerio de Economía y Finanzas, es la resolución directoral 003. Están modificando la directiva 004-2021, norma para el registro en el aplicativo informático centralizado de planillas y de datos de recursos humanos del sector público, más conocido como AIR. Bueno, aquí lo que habría que destacar es esto, en el caso de los cesantes. ¿Qué es lo que se pedía a través del Ministerio de Economía y Finanzas? Como uno de los requisitos es que los que habían obtenido sentencias judiciales, estas tenían que ser certificadas. Y ustedes entenderán, obtener una copia certificada, no solamente el costo de la tasa, ¿no?, que hay que afrontar, sino el tiempo que se demoraba el Poder Judicial para expedir justamente esas copias certificadas. Esto inclusive, como ahora tiene el Poder Judicial implementado justamente todo virtualizado, debería ser copia simple, porque uno ingresa al portal del Poder Judicial, puede obtener la información y los documentos que justamente se emite están pues con la firma electrónica, con la firma digital, pero ahora está todavía pidiendo copias simples. Entonces esto es una información que hacemos extensivo a las distintas unidades ejecutoras a nivel de todo el territorio nacional que tienen sentencias judiciales sus trabajadores, o en el caso de cesantes en el sector de educación, no tienen la obligación de exigir sentencias judiciales certificadas, sino simplemente copias simples. Y además acá el procurador ya no va a hacer un informe como exigía la norma anterior, sino tiene que llenar simplemente una declaración jurada donde indique de que ese proceso tiene la calidad de cosa juzgada. En todo caso, reiteramos, para mayor información, revisar la resolución directoral 003-2022 publicado el pasado 24 de abril. Muy bien, eso ha sido todo por hoy en Actualidad Normativa. Nosotros volvemos en nuestra próxima edición. Uno en la vida tiene ciertas amistades muy especiales y tengo la suerte de tener muchos, y sobre todo algo que hemos conquistado en la juventud, allí en Ilave, en la provincia del Collao, en nuestra región. Grandes amigos de Radio San Miguel, Galo y Hernán Medina, dos hermanos que están dedicados a la radiodifusión, pero que siempre están preocupados, por ejemplo, por el desarrollo de su pueblo. Ahora están de aniversario allí en Radio San Miguel. Este es nuestro saludo especial para ustedes.
Ilave, tierra bendita de grandes amigos, de grandes instituciones, de un pueblo aguerrido. La nación aymara es realmente una nación. Queremos desde el Congreso de la República, desde este despacho congresal, extender un saludo muy fraterno a la empresa de radiodifusión y espectáculos San Miguel, a los propietarios, gerentes, amigos, don Hernán y Galo Medina Cabrera. Actualmente a su gerente, don Henry Galo Medina Cabrera. Pensar que esta emisora se emite desde el 3 de mayo de 1988. Por si acaso tiene la autorización legal a través de la resolución directoral 2114 del año 2017. Y por todo este tiempo ha hecho historia, ha contribuido a la radiodifusión de la provincia del Collao, del sur de la región, del país. Ahora por las redes sociales lo podemos escuchar y lo podemos ver también. Así que un saludo muy especial por estos 34 años, así nomás no se cumplen. Un abrazo, los hermanos Medina, y a través de ustedes a sus periodistas, a los locutores, a los técnicos, a toda la familia y a los radio oyentes fieles y por siempre de Radio San Miguel. Un abrazo como siempre. Saludos, feliz aniversario. Bueno, en la recta final compartirles que, bueno, parece que las alacitas ya es una realidad. Me alegra por la gente de Pucará, y los artesanos y todos ellos, los emprendedores. Hay que romper el chanchito y bueno, y ir a las alacitas, la feria. Suerte a todos ellos. Esta semana es semana de la mamá también, el Día de la Madre, sobre todo la escuela que ahora está en presencial. Las celebraciones serán pues seguramente jueves, viernes, sábado, domingo, hasta el próximo lunes suele ser. Un abrazo a todas las mamitas. A la próxima semana les haremos un programa especial para ustedes. Nos estamos preparando también aquí para la próxima semana de representación. No solamente este informe que les vamos a presentar ahora del anterior, pero anunciamos que el próximo será del 16 al 20 de mayo. Estará el día lunes el Contralor de la República allí en nuestra región. Y de otro lado, la conferencia de prensa que normalmente brindamos cada mes los periodistas del Grupo Parlamentario Puno, lo haremos en la provincia de Melgar, en Ayaviri. Así que estaremos en contacto con ustedes como acostumbrados. Nos despedimos. Gracias siempre por su atención en nombre mío y de René Choque Alave. Del 18 al 22 de abril se desarrolló la semana de representación. Flavio Cruz, congresista representante de la región Puno, con este motivo realizó diferentes actividades. Iniciando la semana, se dirigió al centro poblado de Alto Puno, donde se reunió con el señor Alex Valerio Quispe Pelinco, alcalde de Alto Puno, coronel José Efraín Solano Espinosa, jefe de la División Policial Puno, y Julio Navarrete Guamán, comisario de Alto Puno, entre otros, para gestionar la asignación de un área mayor de terreno para la construcción del futuro local para la policía, cuya característica principal sería de una unidad tipo A o B. En horas de la tarde visitó el estadio Enrique Torres Velón, donde se pudo constatar la caótica situación de su infraestructura. La pista de atletismo está por colapsar y necesita urgente mantenimiento. La cancha de gras sintético necesita ser cambiada, ya cumplió su ciclo. El centro de entrenamiento de alto rendimiento CEAR está abandonado por incumplimiento de convenio del IPD Nacional. Varios ambientes exteriores e interiores de este recinto deportivo están siendo utilizadas de manera irregular para fines comerciales. El día martes 19 de abril se realizó una reunión con el señor John Huahuachán Pizanca, alcalde del centro poblado de Ocobamba, provincia de Canchis, región Cusco, quien peticionó apoyar e impulsar el proyecto de ley para declarar de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de Ocobamba.
Seguidamente, visitó la institución educativa secundaria Politécnico Regional Los Andes de Juliaca, cuya infraestructura necesita renovarse de manera urgente. En la actualidad, brinda el servicio educativo a más de 2.000 estudiantes de ambos sexos. De sus aulas egresaron 71 promociones y que hoy por hoy son la fuerza emprendedora de Juliaca, muchos de ellos exautoridades y brillantes profesionales. Las condiciones en que reciben sus clases los estudiantes son realmente deplorables, con talleres cuyos ambientes son nidos de palomas, antihigiénicas y antipedagógicas, que van en perjuicio de la salud y seguridad de los alumnos y profesores. La mayoría de sus ambientes han sido declarados por Defensa Civil como inhabitables, pero ni la UGEL San Román ni la DREP se han pronunciado sobre el tema, a pesar de haber sido notificados. Por ello, es urgente que esta institución educativa sea incorporada al proyecto especial de inversión pública, Escuelas Bicentenario y o priorización de reformulación del expediente técnico con CUI número 2284935 debido al deterioro alarmante de su infraestructura educativa. Asimismo, el equipamiento de talleres, aulas, laboratorios y mobiliario. El día miércoles a las 10:30 de la mañana, en el auditorium de la Municipalidad Provincial de Yunguyo, se realizó la conferencia de prensa, donde participaron los congresistas integrantes del bloque parlamentario Puno, las autoridades locales, provinciales, sociedad civil organizada y los diferentes medios de comunicación. Los congresistas presentes en su participación dieron cuenta de su labor parlamentaria y los proyectos de ley que presentaron al Congreso de la República. Esta actividad finalizó con una rueda de prensa con la activa participación de los periodistas de los diferentes medios radiales, escritos y televisivos de esta localidad fronteriza. Al día siguiente, por invitación de los hermanos del centro poblado de Villa Queñuani, visitamos este hermoso lugar ubicado a 5 kilómetros de Yunguyo. Un anhelo generalizado de sus pobladores es lograr su distritalización. Culminando esta semana de representación en la oficina descentralizada Puno, se realizó diferentes reuniones con representantes de diferentes organizaciones, tales como la Asociación de Pensionistas y Jubilados del Gobierno Regional, representantes de docentes contratados de los CEPROS, comitiva de docentes de la Institución Educativa Primaria 71014 Manuel Núñez Butrón de Juliaca. Hacia la luna quiero viajar, lejos del bullicio atronador. No quiero sufrir por tanto mar, sin sentir el eco de tu voz. Luna serena, bien serenita, con tu silencio quiero vivir. Con mi regio traje de astronauta, sin las penas que este mundo da. ¿Para qué tanto sufrir? Si al final nada seremos ya, ¿para qué tanto luchar? Si en la vida todo acabará. ¡Hola! ¿Y cómo baila Benito Cristo Ochoa? Y la licorería, la gran avenida.
serena, bien serenita, con tu silencio quiero vivir. Con mi regio traje de astronauta, sin las penas que este mundo da. ¿Para qué tanto sufrir? Si al final nada seremos ya. ¿Para qué tanto luchar? Si en la vida todo acabará. Ciudad de la Custra de Puno, te cantan los azuancaris a Zángaro. ¡Fuerza de! Bandillero, bandido, cuéntame qué ha pasado. Andas de jaranita con algunos amigos. Tú por enamorado vas dando serenatas con tu voz cariñosa a todas las cholitas. Me han dicho, te han visto por la casa de aquella linda cholita que ya tiene su dueño. Las quieres a todas y te mueres por ellas. En las fiestas de carnaval te regalan su amor. Ay, pandillero, bandido, ¿qué será de tu vida? Ay, pandillero, bandido, ¿qué será de tu vida? ¡Hola! Saludo para los amigos de CJR a Zángaro, los pandilleros, los mejores. ¡Alegría, alegría! ¡Fuerza de! Mañana pasado, cuando yo me vaya, llorarás recordando mis caricias, negrita. Mañana pasado, cuando yo me vaya, llorarás recordando mis caricias, negrita. Porque me has abandonado, ingrata, sabiendo que te he querido con el alma. Porque me has abandonado,